Siempre os he hablado de los coches eléctricos, de sus baterías, de las recargas, de la autonomía, de la eficiencia. Pero pocas veces me he parado a pensar realmente cómo se genera esta electricidad y si es de manera sostenible y con energías renovables. Esta semana que no tengo Fórmula 1 no podía estar quieto, no. Voy a hacer una ruta por España, 2.500 kilómetros visitando plantas de generación de energías renovables. Voy a ver un parque eólico, una central hidráulica, de biomasa, solar y de hidrógeno verde. Venga, va, si me acompañáis, vamos a disfrutar y a aprender. Energías renovables, sostenibles. Si me seguís, vamos allá. Primera parada en la ruta de las renovables, en la central hidroeléctrica de Seira, una instalación que me han dicho que es fantástica porque tiene más de 100 años y está súper bien cuidada. Para saber los entresijos de toda esta instalación necesito que alguien me acompañe y me cuente los detalles, y para ello voy a buscar a Sergio Capuj, que es el hombre que nos va a explicar y nos va a enseñar Seira. Hombre. Buenos días, Albert. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Bienvenido. Muchas gracias. Bienvenido a la central hidráulica de Sí. Seira. Vamos. Lo que pasa que primero tenemos que unas normas de seguridad, aunque verás que es una instalación antigua, también tenemos nuestra seguridad y nuestros EPIs que te tienes que poner. Me tengo que estudiar esto. Estudiátelo y colócatelos. Venga. Va, que llueve. Bueno, Sergio, tengo muchas ganas de ver lo que hay dentro de esta sala. Adelante. ¡Wow! Bienvenido a la central hidráulica de Seira. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Es chula, ¿verdad? ¡Wow! Mira, aquí Sí, sí. tenemos una central fluyente de 36 megavatios, que la empezaron a construir en 1912 y la finalizaron en 1918. Porque aquí lo que veo es una mezcla de lo moderno con lo antiguo. Así es. No habéis sustituido lo antiguo. En los 90 que no dijeron, venga, todo fuera y poner todo nuevo, sino mantenemos lo antiguo y lo nuevo lo pusimos Muy abajo, bien. gastando más dinero, más metros de tubería y más problemas, pero Es muy bonito poder venir mantener la a historia, esto. hombre. Porque el concepto sigue siendo el mismo, aprovechar un recurso natural y tan sostenible como es la misma agua. Pero Eso es. ¿cómo lo hacéis para hacer girar estas turbinas? Es una energía renovable que lo que hacemos es coger el agua a 9 kilómetros de distancia de aquí, Agua de lluvia, supongo. agua de lluvia en pequeño azud, un pequeño embalse, y eso se transporta por un canal durante 9 kilómetros, llega a un gran depósito, una gran piscina que tenemos arriba, que se llama cámara de carga. Ahí salen dos tuberías, que con la altitud, esa fuerza potencial que tenemos ahí almacenada, generamos una energía cinética que mueve aquí las turbinas. O sea, aceleramos el agua y lo El agua hacemos con la caída, caer hacia una turbina. la turbina es el caracol que vemos ahí al fondo. Esto es un turbo a lo bestia. Es un Eso turbo a es. lo bestia. En lugar de gases de escape como en la Fórmula 1 le tiramos agua y eso Eso es. hace girar Hace girar la turbina, que Sí. está unida al alternador, y con el alternador el campo magnético genera la electricidad, que sale por unos cables que no se ven y salen a unos transformadores, la elevamos la tensión y la transportamos a las casas o a las industrias. y el agua sale por la turbina y vuelve al río. Eso es, el O agua sea, que de no le manera pasa natural, nada. sin hacer nada, vuelve al curso del río, siendo una energía fluyente y una energía limpia. ¿Sabes en qué estoy pensando? Que esto es lo mismo que un MGUH de un motor de Fórmula 1, aprovechar, en este caso los gases de escape para generar electricidad y hacer el conjunto más eficiente. Esto al final es lo mismo. No hemos descubierto nada en la Fórmula 1. ¿Te imaginas un Fórmula 1 dentro de 100 años? No sé cómo será, no sé cómo será, pero un turbo de estos no se lo metemos ahí seguro. Generáis electricidad,
sostenible, pero ¿qué cantidad? Para que yo lo pueda comparar con algo real. Depende de los años y de la pluviosidad de todos los años, pero la media son unos 80 gigavatios al año. Con eso ¿Y eso qué puedo alimentar? Con eso podemos dar electricidad a unas 20.000 viviendas. ¡Wow! Eso es mucho. Esta central se construyó en 1912 hasta 1918 para dar electricidad a Barcelona, la industria textil que había en Barcelona. Entonces, pues es un museo de la electricidad que alimenta a 20.000 viviendas. Y esto genera electricidad alterna, ¿no? Esto ya. Aquí genera alterna, sí. Porque aquí veo 1, 2, 3 turbinas. 2 son las antiguas que las veo paradas, ¿no? Las antiguas eran estas 3, la tercera se desmontó y se modernizó en los años 90, como te decía, y se hizo por una más nueva, más potente, de 16 megavatios. Y la tercera la dejamos ahí de museo para que lo podáis visitar y enseñarlo a las visitas que se producen de colegios, de institutos, y poder cacharrear y que los niños aprendan. Yo estoy sorprendido porque un concepto tan antiguo como es el de generar electricidad con el agua del río sigue siendo actual y sigue siendo igual o más sostenible que antes. Eso es. O sea, la disponibilidad de esta instalación es prácticamente el 100%, está todo el año disponible y todo el año generando y sin ningún problema. ¿Las podemos ver de cerca? Sí, adelante, vamos. Ya tenemos electricidad, pero ahora falta completar el ciclo de alguna manera, porque tenemos un agua que nos ha hecho un trabajo importantísimo. Hemos hecho la electricidad renovable, Sí. y ahora pues devolvemos el agua en sus mismas condiciones al río otra vez. Claro. Aquí es la salida de las turbinas y ahí un poquito más abajo ya se une con el río Esera y sigue su curso hacia abajo. Eso es importante, pero el agua ni se trata, ni se le hace ningún tipo de... Solo se aprovecha su energía de almacenarla en altitud. Y lo que te decía, esos 80 gigavatios que hacemos de electricidad, pues nos ahorran 76 toneladas de CO2 que no emitimos al ambiente. Y aquí es donde se termina el ciclo, ¿no? Y vuelve el agua al río. Así es. Después de generar energía renovable, pues la devolvemos a su estado original, sin tratarla y sin hacerle nada, vuelve otra vez al río Esera, se une ahí y sigue su curso hacia abajo. Y bueno, en las mismas condiciones. En las mismas condiciones que la hemos cogido arriba. Tal como la pescáis allá arriba, la lanzáis a la velocidad. Eso es, y ya sale por aquí mucho más tranquila, eso es verdad. Entra 2-3 metros por segundo y aquí pues ya puedes ver que sale más calmada que el poca agua que está bajando hoy por el río. Bueno, si llueve eso, aquí son buenas si se noticias. aguanta un poquito, tendremos más agua. 100 años, ¿eh? Y parece que fuera hoy, y la tecnología es la misma. Es la misma. Oye, ¿puedo pescar aquí o no? ¿Podría pescar o no? Yo creo que poco picarán, pero bueno, si quieres intentarlo. Lo intentamos luego. Habrá que ir a comer, aquí se come bien, ¿no? Sí. Yo me he quedado maravillado con las turbinas antiguas y la historia que hay detrás de la construcción de la central. Un poco más de las turbinas, ahí está José Antonio. Voy a ver si José Antonio me cuenta cosas. A ver, que está ahí manos a la obra. José Antonio. Hombre, ¿qué tal? buenos días. Ya estás aquí liado, pero es que me he quedado asombrado de estas piezas con 100 años y aún estén funcionando. Es realmente increíble. Bueno, es parte de su construcción. Al estar construidas a principios del siglo, los materiales que se emplearon eran de buena calidad y lógicamente han durado tal como las vemos ahora en un estado envidiable. El concepto es el mismo. Sí, sí. De esta que tiene 100 años a la más moderna, es prácticamente lo mismo. Es lo mismo, bueno, son el mismo tipo de turbinas Francis, y realmente la filosofía es la misma. Incluso estas pues tienen la salida por los dos lados, estos tubos que vemos aquí pues son las dos salidas de agua, y la moderna también tiene la misma filosofía, turbinas dobles. ¿Y cómo se llevaba esto hasta aquí? Porque bueno, es una historia muy curiosa, porque claro, si te fijas en el anagrama, Service es una empresa de Zurich, de Suiza. Sí, entonces se construyeron en Suiza. ¿Pero en qué año? El año, pues en 1914-15. Eso es en medio de una guerra.
Sí, efectivamente, ese fue uno de los grandes problemas que tuvieron durante la construcción. O sea, no me digas que en esa época ya había problemas de suministro de piezas por Sí, la guerra. bueno, ¿Me suena esto? si hiciéramos un breve recorrido para contextualizar un poco, nos encontraríamos en una España con muchas rivalidades entre las empresas eléctricas, muchos problemas, y claro, tenía que pasar los materiales por el medio de una zona que estaban en guerra. Pero como poderoso caballero don dinero, pues comprando un salvoconducto podían emplear los trenes y traerlo mediante tren las piezas hasta España. El problema es que algunas empresas de la competencia pues lo que hicieron fue quitar rivalizar en la hora de comprarlos y entonces pues evitar que llegasen cuando tenían que llegar. Y eso supuso retrasos, problemas. Luego, lógicamente, los suizos les vendieron el acero a los mejores postores cuando habían firmado contratos, con lo cual que también supuso que, por ejemplo, la tubería se demorara 10 años en construirse, la segunda tubería. Claro. Y bueno, se Porque traía... ahora estamos hablando que claro, con la modernidad es muy fácil traer cosas de un sitio para otro, pero por ejemplo una central de estas, ¿cuántos años se tardó en construir esto? Porque deben ser Bueno, años. en aquella época, sorprendentemente, una central de estas características tenía un periodo de construcción de entre 2 y 3 años. El tema es que aquí les pasó todos los problemas que Normal, pudieron pasar, pasaron. Por ejemplo, traían los aisladores en un barco, como era un barco alemán, pues lo detuvieron, quitaron todo el contenido y se lo quedaron ellos y dejaron los aisladores en Portugal. Cuando llegaron allí al puerto donde estaban depositados, pues encontraron que los aisladores estaban en malas condiciones y no los podían utilizar. Imagínate, todo esto 100 años atrás debía ser un... Y luego, claro, todos drama. los materiales de materias primas, pues el cobre, el acero, pues claro, estaban en un mercado que iba incrementando su precio. Lógicamente, Esto me suena porque también está pasando ahora. Sí, efectivamente. Y entonces, pues eso supuso que los 2-3 años que iban a durar las obras, pues se convirtieron en 6. Y esta instalación, como la conocemos, no ha parado nunca. Sea con las turbinas antiguas, sea con la moderna, ha estado funcionando siempre en estos Sí, 100 años. a mediados de los 90 se hizo lo que se llama retrofit, que es vaciar el contenido interior de las máquinas y entonces sustituirlo por elementos nuevos. Entonces, el eje es el mismo, pero la turbina al interior, el rodete, es nuevo de acero inoxidable, que antes era de bronce, podemos verlo en la puerta del museo, y se sustituyeron por las juntas, se sustituyeron los elementos de cierre, se sustituyeron las válvulas. Aquí esta válvula, por ejemplo, es la válvula, lo que nosotros vemos es el cuerpo de la válvula antigua, pero es un elemento decorativo. Probablemente esta sea una de las mejores, las centrales mejor conservadas del Pirineo, incluso de España, para la época. ¿Por qué? Porque cuando se reformó se tuvo muy buen gusto en conservar todos los elementos, independientemente de que se utilizaran. Entonces ahora nos supone más tarea, pero cuando tú tienes que hacer el mantenimiento tienes que sacar todos estos elementos y entonces te encuentras la válvula moderna. Porque entonces, como podemos ver, pues todo era manual, se accionaba mediante palancas. ¿Bueno? Sí, sí, esto está rigurosamente desconectado. No, porque ahora todo va computerizado, con electrónica, Efectivamente. con ordenadores y por internet, pero antes esto tenía que haber mucha gente controlando esto. Sí, bueno. Y de una manera todo muy manual. Totalmente manual. Ten en cuenta que entonces pues eran mucho más respetuosos con el medio ambiente y utilizaban en la propia agua este tubo que sale, Sí. lo podemos ver aquí, con esta válvula de 3 vías nosotros podemos accionar este pistón y abrir y cerrar. O sea, utilizaban la propia agua del río, la fuerza y la presión que tenía el agua que venía por la tubería para poder manipularla. Entonces con esa válvula, pues igual que has manipulado esta que está fuera de servicio, pues está un poco dura porque hace años que no se emplea, pues movían esta válvula y podían abrir y cerrarla. La turbina es la que se encarga de transformar la energía en energía cinética, en mecánica, pero sin este elemento no podría funcionar correctamente, porque este es el que se encarga de controlar la velocidad de la turbina. Mediante una correa se unía esta polea con esta otra y entonces cuando giraba la máquina iba transmitiendo, y aquí dentro tenemos un péndulo de Watt, el típico péndulo de dos masas, que lo que hacía era transmitir, si va muy rápida las masas se extienden y lo que hace es, se separan y entonces lo que hace es reducir la velocidad, y si se van muy juntitas porque van a menor velocidad, pues lo que hace es acelerarla.
Claro, ese es el principio La básico. válvula de descarga de un turbo. Es Sí, que es sí. exactamente lo mismo. Sí, sí. Y es muy curioso también porque en aquella época, pues claro, la forma de entender las patentes era más diferente. Y entonces, si vemos en la placa, patentado en la mayor parte de los países civilizados. Civilizados. Ya éramos un país civilizado hace Sí, 100 años. sí, ¿Me enseñas el puente de mandos? Que me ha encantado. sí. ¿Sí? Pues vamos. Allá arriba es donde está Sí, el cuadro de mando. el cuadro de mando. Aquí en la parte de abajo tenemos lo referente a la excitación. Estas serían unos elementos, los grupos auxiliares que nos servían pues para producir la alterna para las viviendas de la colonia y para alimentar el alumbrado. Este es el reostato de la excitación de las máquinas grandes. Entonces, mediante este elemento lo que se hace es ajustar la tensión de excitación. Claro, lo estamos moviendo a mano y lógicamente el maquinista no podía bajar aquí, entonces estaba este motor y este motor lo que hacía era bloqueábamos esta pieza y hacerlo moverlo desde la parte Porque superior. aquí se genera electricidad alterna. Sí, pero esta excitación es en continuo. La continua la obtenemos o se obtenía desde estas, lo que llamamos nosotros grupos auxiliares, que eran los encargados de hacer la corriente Dinamos. continua. Una dinamo, sí. Grande, pero Una dinamo grande, entonces con esas y mediante este reostato pues podríamos ajustar. Y estos conmutadores pues son los que se encargaba de poder seleccionar qué dinamo queríamos. Si queríamos pues el grupo 1 excitarlo con estas palancas, se transmitía el movimiento y lo que hacíamos era ajustar la posición esto de... es lo de, fíjate que Sí. que mandos para... Sí, lo que pasa que ese precisamente sería muy duro porque está atornillado. Pero esto de aquí, ya ahora lo moveremos desde arriba Desde arriba. y podremos ver cómo los operadores tenían que estar un poquito fuertes porque si no... Esto es un interruptor de toda la vida, ¿no? Sí, esto sería un seccionador de cuchillas. Lo único que pasa pues que más potente, más gordo, más fuerte, para más intensidad. Vamos a jugar con el joystick, que he visto que Sí. tienes arriba una zona de joysticks que me gusta Sí. mucho. Bueno, yo es que, José Antonio, necesito que me cuentes y me dejes tocar esto. Necesito, porque es realmente... Buah, me he enamorado. Aquí me he quedado como alucinado de todo esto, que es lo que se usaba para controlar antes la central, ¿no? Efectivamente, desde aquí el operador era el que se encargaba de controlar los parámetros eléctricos y entonces el maquinista era el que se encargaba de accionar las palancas que hemos visto antes. Entonces cada máquina tenía una zona de pupitre, en este caso esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3, y entonces desde estos interruptores, pues lo que hacían con este interruptor se acoplaba, este tenías que aflojar aquí, y entonces esto es un enclavamiento, efectivamente, y desde aquí pues lo que hacían era acoplar. Para acoplar, pues ¿qué hacían? Tenían que poner este puentecito, es un puente, entonces con esto podían accionar esta columna de sincronización y entonces por un lado veían cómo estaban en relación a la red y entonces cuando estaban... Y está todo bien. funcional, impecable, que Sí, se mueve todo. Sí, bueno, todos los interruptores que se dejó funcionando. La central cuando se paró funcionando. O sea, no es que se rompiera y se modernizara. De hecho, yo llegué a ser operador en esta central y estaba funcionando. ¿Cuánta gente trabajabais antes aquí? Porque ahora todo es control electrónico, pero antes... Había un operador y un maquinista. Ya está. Sí. Entonces, desde aquí podías seleccionar, moviendo con un poquito de fuerza, las palancas. Estas palancas transmiten el movimiento a los seccionadores. Sí, dale, ejercítate. A ver. ¿Y esto es lo que activa? Sí, con esto seleccionaríamos unas barras u otras. Dios. Los operadores entonces estaban Ahí se notaba, fuertes. cuando Sí, sí. conectabas la maquinaria. Y entonces aquí se notaba. cuando tenías ya la máquina acoplada, sacabas el puente y entonces tenías aquí estos dos mandos, con los motorcitos estos pequeñitos que te he dicho, Sí. el reostato sería entonces con esto lo que hacías era Más mover y menos. más o menos tensión de excitación y con este abría la turbina, Y aquí te que pones sería más. el mando que hemos visto de la turbina, pues abriría, entonces no tenías que bajar, podía decir el maquinista y entonces aquí podíamos ver la potencia. Y aquí empezaba esto a moverse, Claro. que significaba que ya estábamos Y aquí girando. pues la excitación, la tensión del grupo, el cos de phi, todos los parámetros para controlar la máquina. Estoy... Que no me lo creo, que no doy crédito que tengáis esto de esta manera tan impecable y que esté todo... La verdad es que operativo. es una suerte, yo creo que debe ser de las centrales mejor conservadas de España.
Seguro. porque se conservó y bueno, y todos los cuadros, el interior está igual, que se dejó tal cual se Qué quedó. bonito. Qué bonito preservar la historia, ¿no? Porque al final Sí, esto es es parte que de la historia, ¿no? efectivamente tienes, o sea, todo lo que hemos visto pues son elementos que son parte de la historia de la electricidad. Bueno, nuestros vecinos los franceses dicen que denominan a las centrales de grandes dimensiones de la época primera de la electricidad, las llaman catedrales hidroeléctricas. Yo creo que Seira es perfectamente una candidata de nota para ser una catedral hidroeléctrica o un palacio vienés, como dicen algunas personas, que al fin y al cabo, pues bueno, es además la decoración, todos los elementos de la iluminación son hechos forja, hechos aquí en las propias instalaciones, ventanas traídas de Estados Unidos. La verdad es que todo, cada elemento tiene una historia pues, de 100 años. Bueno, yo me he quedado maravillado, José Antonio, con todas estas piezas de museo, que además tenéis conservadas de una manera espectacular, pero esto, lo moderno, es un poco menos bonito. Bueno, la reforma, lo que te decía del retrofit, se hizo siendo muy respetuosos con las instalaciones antiguas y se mantuvieron todas. Y lo que pasa es que, lógicamente, como tú muy bien dices, en la actualidad pues, se tiene que realizar el mando pues, con nuevos aparatos, nuevos automáticos, nuevos equipos, nuevas protecciones. Y entonces esta es la sala donde están todos esos mandos que sustituirían a todas las maravillas que te he enseñado. Alemanes, no son suizos estos ya. Sí, bueno, ABB también tenía una parte suiza. Pues esto, dijéramos, es cada cuadro de estos se encarga de lo que te he enseñado antes de rular de turbinas, sería este apartado de aquí, este sería lo que te encarga del reostato y este sería el cuadro que nos permitiría acoplarnos a la red. O sea, cada grupo se conecta a la red eléctrica y a partir de ahí pues la energía que generamos pues va a la red. Y esto va todo automatizado Sí, y controlado desde se un centro puede de control. actuar de manera manual, se puede actuar de manera como telemando, se puede hacer un tipo de combinaciones que luego veremos en el cuadro sinóptico, que es el ordenador que controlaría todas las instalaciones. Pues no sé con cuál quedarme, con lo moderno o lo antiguo. A mí me ha emocionado mucho Sí, ver a mí también me gusta que han más la pasado 100 antigua. años, ¿sí, no? 100 Sí. años y tampoco ha cambiado tanto. Y luego además pues tiene ese toque humano que tiene el manipular las cosas, el vivirlas y el conocerlas también. La parte del aparellaje estaba hecho con muy buen gusto y estaba hecho con muchísimo amor y con muchísimo cariño y la realidad es que ha durado por muchos años gracias a ese trabajo. Y esa pasión y ese amor que tenéis también, ¿no? Por esta Sí, instalación. lógicamente gracias a las personas que durante todos los años que ha funcionado esta central pues han sabido conservar ese espíritu y ese amor por las instalaciones que tenían nuestros antecesores. ¿Y la zona final cuál sería? Bueno, la zona final sería el ver ese ordenador que te comentaba, desde eso también me donde gusta. podemos controlar todas las instalaciones. ¿Por dónde vamos? Por aquí. Ya me he perdido, que esto es muy Sí. grande. ¿Por aquí? Muy bien, por aquí, acompáñame. Y por último quería enseñarte, Albert, la sala de mando. Desde abajo todos los armarios que te he enseñado pues van interconexionados con este ordenador. Este ordenador es el que se encarga de actualizar todos los avisos, todos los parámetros de los grupos, aquí el 1, aquí el 2, el 3, y entonces con este ordenador podemos controlar la explotación y controlar, porque como es fluyente, pues unas veces tienes más agua, otras veces tienes menos agua, y con este equipo es el que controlas el... Y estos son las Y este otro, efectivamente, en este es el trazado del río Esera, en el que podemos ver las presas, los azudes y las instalaciones que producen la energía eléctrica, las centrales a lo largo de su recorrido y todos los parámetros importantes, tanto cotas como dijéramos pues, potencias para poder controlar la central. Y este ordenador se conectaría con el FECOER con Pamplona y desde allí, que tendrían unas pantallas como estas, pues más grandes evidentemente, y desde ahí se controlaría todas las centrales y cualquier tipo de aviso, cualquier tipo de problema que pudiera salir de una central, pues se canaliza al que está de guardia, nos avisan y entonces vamos a solucionarlo. O sea que todos esos mandos y toda esa sala de control que hemos visto se simplifica en dos ordenadores. Sí, bueno, podríamos decirlo así. Sí, sí, pero no sé, yo por viendo cómo me explicabas las cosas, eso tenía que ser espectacular.
Vamos a ver, el bonito. encanto de las instalaciones, como diría, los coches, es el vintage, es el Sí, toque señor. vintage. Sí, señor. Eso evidentemente no tiene comparación con las instalaciones modernas. Y como te decía, pues todos los elementos pues están construidos con muchísimo cariño, con muchísima calidad, con muchísimo gusto, y cada uno de ellos pues los mantienen las personas. Normalmente los ordenadores no mantienen los equipos, los Sí, señor. coches no los mantienen los ordenadores, los mantienen las personas, que son las que se encargan de que esos equipos funcionen y que estén al día, y que, aunque evidentemente nos tenemos que modernizar, no hay que quedarse anclados, claro. evidentemente. Yo siempre he pensado que para saber dónde hay que ir tenemos que nunca olvidar de dónde venimos. Sí. Y aquí es una clara muestra. Es cierto, es cierto. Pues no te robo más tiempo, José Antonio, que sé que estás ocupado. Muchas felicidades por el trabajo que habéis hecho de mantener no solamente la historia viva de esta central, de esta planta, sino también de la historia de nuestro país. Y muchísimas gracias por abrirnos las puertas. Ha sido un placer. Gracias a ti, Albert, por venir a visitarnos. Muchas gracias. Bien.